Buenos días a todos. Yo estaba en final, en último lugar, pero como tengo que ir un poco antes, he adelantado un poco mi charla. Os voy a hablar del tratamiento del edema macular diabético y de la última revisión del 2012 por la Sociedad de Retina y Vitro. Bueno, siempre que veáis un paciente que se queja de que pierde visión, os debe saltar la alarma y pensar que tiene un edema macular diabético. Da igual qué grado de retinopatía tenga, leve, moderada, proliferativa, grave. Si pierde visión puede tener una retinopatía grave, que la retinopatía grave no afecta tanto a la visión como el edema macular diabético, siendo esta siempre la primera causa de pérdida visual en los pacientes diabéticos en los países desarrollados. El edema macular diabético es un engrosamiento de la retina o una exudación lipídica que vemos en el fondo de ojo. Se caracteriza por la colección anómala de fluido extrarretinal en la capa de Henle, en la plexiforme externa y en la capa nuclear externa, sería más o menos a este nivel. Y ocurre por el VEG, que aparece en casi todas las enfermedades de hoy en día. El VEG interviene en el edema macular diabético a concentraciones menores que se necesita para inducir angiogénesis, y lo que hace es que aumenta la permeabilidad de los vasos de la retina. Los factores sistémicos, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, deben ser tomados en cuenta porque esto hace que aumente la presión hidrostática, y entonces al estar aumentada la presión de los vasos es más fácil que salga el líquido a través de ellos y encharque la retina. La clasificación más utilizada es la simplificada del ETDRS. Siempre que veamos un paciente diabético, aparte de decir si tiene retinopatía y el grado, debemos de valorar si tiene o no edema. Paciente sin edema o con edema macular. Y si tiene edema macular, debemos de decir si tiene edema macular no clínicamente significativo o clínicamente significativo. ¿Cuándo decimos que es clínicamente significativo? Cuando reúne una de estas tres características. O bien cuando el engrosamiento, el edema, está a menos de 500 micras de la mácula, cuando está más lejos de las 500 micras de la mácula, pero hay exudados duros en ese área, dentro de las 500 micras, o bien cuando está más lejos sin que haya exudado duro, está siempre dentro de las 1500 micras de la mácula, del centro de la mácula, y es un edema de un diámetro mayor de 1500 micras, de lo que sería un diámetro de papel. Vamos, estos tres criterios son los que se utilizan para valorar un edema clínicamente significativo. Menos utilizado hoy en día porque se hacen menos angiografías es la clasificación angiográfica, pero se sigue utilizando bastante el término de edema focal, edema difuso, edema quístico y edema mixto. El edema focal se caracteriza porque el área de difusión está bien definida y procede de microneurismas, como aquí, estos que veis aquí, o bien cuando un área de difusión en la que más del 60% de la difusión está asociada a la presencia de microneurismas. Multifocal, cuando hay varias áreas de difusión, digamos que tenemos varias áreas como esta circinada de aquí. Y difuso, cuando el área de hiperfluorescencia es mayor de 2 diámetros de papila y está en el centro de la mácula. Decimos que es mixto cuando reúne las características de los dos componentes. Se utiliza más hoy en día la clasificación basada en la OCT, ya que nos describe la morfología del edema, nos dice si es un engrosamiento simple, si es quístico, si es un levantamiento del neuroepitelio, y también nos define la característica de la hialoide, si está adherida o no a la retina y si hay tracción. Estos serían las categorías. El E1 sería el más leve, que hay un engrosamiento espongiforme. El E2 es el quístico. Cuando hay pocos quistes hablamos del edema E2A. Cuando hay más de 4 quistes ya hablamos del edema E2B. Cuando hay una coalescencia de todos los quistes es el edema E2C. Y el E3, hablamos de edema E3 cuando hay un levantamiento del neuroepitelio. Aparte de decir el grado de edema, tenemos que decir cómo está el componente traccional. T0 es cuando no hay una membrana hiperreflectiva adherida a la retina. T1 es cuando hay esta membranita hiperreflectiva adherida a la membrana limitante interna pero que no distorsiona la retina. T2 es cuando ya hay varios puntos de anclaje y empieza a distorsionar la retina. Y T3 ya es cuando ya hay una tracción anteroposterior en alas de gaviota que ya produce una distorsión significativa de la retina. Bueno, pues esto es como clasificamos el edema, y vamos a hablar ahora cómo lo tratamos o cómo lo manejamos, mejor dicho. Lo más importante, el control sistémico. Siempre tenemos que decirle al paciente que tiene que cuidar el azúcar, el peso, bajar de peso, tensión arterial por debajo de 130, los lípidos en sangre.
De hecho, hay estudios que dicen que no se debe tratar al paciente con glicosiladas por encima de 7,5 porque las posibilidades de que el edema mejore son bajas, pero bueno, yo tengo mis dudas porque si no, no trataríamos prácticamente ningún diabético. Siempre hay que valorar oftalmológicamente al paciente con la agudeza visual mejor corregida, el polo anterior, valorar si tiene cataratas, si tiene rubeosis, porque pueden ser datos importantes para valorar si la pérdida de visión es por el edema o no, angiografía y OCT. La OCT es más precisa para valorar el estado de hialaloides y cuál es el grado de adhesión vitromacular y nos permite valorar de forma más objetiva porque nos permite cuantificar el engrosamiento de la mácula. Cuando tenemos un edema macular focal, sigue siendo como primera opción terapéutica el láser. Se aconseja fotocoagular con láser directamente sobre los microneurismas que fugan y que se encuentran situados en el centro de las coronas circinadas. Hoy en día ya se limita este tratamiento al edema que está entre las 500 y las 3000 micras del centro de la mácula, es decir, si se considera que está a menos de 500 micras se considera muy central y se considera que el riesgo del láser es mayor que el beneficio, porque quemamos la zona más central y esa cicatriz puede hacer que el paciente pierda visión. Un spot de 50 a 100 micros y una potencia suficiente hasta conseguir el blanqueo suave de los mismos. Cuando la afectación es central, a menos de 500 micras, es cuando ya se plantea el tratamiento de anti-VEGF. Entonces os pongo aquí un caso clínico. Este es un paciente con un edema focal, que veis que no está en las 500 micras de la mácula, pero sí que se considera clínicamente significativo por su localización. Esta es la angiografía. ¿Y qué haréis vosotros? ¿Le daríais láser? ¿Le daríais anti-VEGF? ¿Qué le diríais al paciente? Yo le daría láser, el anti-VEGF. Bueno, pues nosotros no hicimos nada. O bueno, en este caso yo no hice nada. Este era el OCT, veis que la fobia se mantenía, sin embargo en el OCT ya aparece más cerca de la mácula que incluso en la angiografía, pero me arriesgué, le dije al paciente que controlara su diabetes, su tensión y sus lípidos. El edema desapareció solo. 2 años después el paciente seguía sin edema. Tuvimos que panfotocoagularlo porque empezaba con una retinopatía diabética proliferativa y sigue sin edema. ¿Vale? Para que veáis que la primera opción terapéutica en todos los casos es el control metabólico. Este es otro caso, veis que la afectación ya es más central. Ahora aquí ya sería más discutible, este es más antiguo de los antiangiogénicos, digamos que aquí todavía no se estaba pinchando, la primera opción terapéutica era láser. Este es el OCT, veis que sería un grado E1 con unos exudados duros. Como no teníamos anti-VEGF, bueno, teníamos el trigón, pero lo poníamos ya en casos más refractarios, le dimos láser y la paciente a día de hoy sigue bien. Digamos que el láser sigue siendo una opción terapéutica muy válida y muy eficaz para muchos edemas. Recordar, esto es el resumen de la actuación en el edema macular clínicamente significativo focal, láser sobre los microneurismas, siempre que estén por fuera de las 500 micras. Cuando está dentro de las 500, más cerca de las 500 micras, plantear anti-VEGF. Y si hay tracción vitriomacular, se plantea la cirugía con o no disección de la membrana limitante interna y bien o no asociado a anti-VEGF. Los resultados son inciertos, no hay muchas cirugías actualmente en estos casos porque no hay muchos beneficios frente a los riesgos. Pero bueno, está ahí. Este es otro caso, veis que tiene ya mucha sudoración lipídica, veis que la afectación es muy central. En la angiografía se podría considerar un edema multifocal, que este era el OCT. No se puede considerar tracción, más que nada sería una hialoides adherida. También es más antiguo que los anti-VEGF, este caso. Le dimos láser a la señora, le pusimos trigón y a la señora no acabó de mejorar. Cuando aparecieron los anti-VEGF empezamos a pinchar a la señora, bueno, lo típico, bajaba el edema, pero en menos de un mes volvía a tener el edema. Digamos que el estado basal de la señora es este. Ahora está pendiente de Ozurdex, esperaremos a ver cómo responde al corticoide y sería un caso de si no responde a nada, valorar cirugía, pero bueno, pues la pena es que no tengo el final. Este es el esquema que propone la Sociedad Española de Retina y Vitrio para los casos de edema macular focal. Veis que en primer lugar está el control metabólico y de los factores de riesgo, hacer un OCT, si no hay tracción y el edema no afecta al centro de la mácula, la primera opción terapéutica es láser. Si mejora ya se realiza un control y si no mejora nos planteamos tratar como cuando el edema afecta el centro de la mácula.
Cuando es así, el tratamiento principal es la terapia antiangiogénica, decir que el ranibizumab es el único que está aprobado, los corticoides y los otros anti-VEGF serían tratamientos de uso compasivo, ¿vale? Si mejora el control periódico, y si no mejora, pues lo que os he dicho en el caso del paciente anterior, sería opcional la cirugía. Cuando hay tracción nos planteamos cirugía, si mejora el control periódico, y si no mejora volveremos a esos brazos de él. El difuso, si no hay tracción, a día de hoy ponen como primera opción terapéutica la terapia antiangiogénica asociada no al láser. También se plantea la posibilidad de corticoides intravítreos, siempre sería un uso compasivo asociados al láser, pero no garantizan que este tratamiento sea más beneficioso que el antiguo, que sería el láser en rejilla modificada, porque se necesitaría 3 años de seguimiento de un estudio comparando ambos y no lo tenemos, ¿vale? El tratamiento actual, el tratamiento principal hasta hoy sería el láser en rejilla modificada, que consiste en hacer quemaduras menos intensas que una focal, que adopten un color gris suave y pequeñas sobre los microaneurismas, sobre la zona engrosada y sobre áreas de no perfusión que veíamos en la angiografía. Cuando hay tracción, igual que en el caso anterior, se plantea cirugía con hialoidectomía y también la duda de la disección de la membrana limitante interna, y se asociarían anti-VEGF o corticoides intravítreos a la cirugía. Este era un edema difuso. Ya la foto que tengo ya se ve alguna cicatriz de láser, porque la primera foto estaba en el angiógrafo antiguo, que no tuve mucha pereza para ir a buscarla, me disculpáis. Y bueno, este era el OCT previo al láser. Se le hizo una láser en rejilla, el edema disminuyó ligeramente y se le puso un trigón en vez de láser. Esto fue con la respuesta al trigón, pero bueno, volvió otra vez a su estado basal. ¿Qué hicimos entonces? Pues insistir, cerramos más la rejilla, le dimos en 3 ocasiones rejillas, se puede dar hasta 4 veces la rejilla, y le pusimos otra inyección de trigón. Al final conseguimos disminuir el edema y el paciente partía de una visión de 0,30, a día de hoy tiene una visión de 2/3 y ya lleva más de 1 año o 2 años estable, ¿vale? Era un edema que había empeorado tras la cirugía de catarata también. El paciente también mejoró su control metabólico y probablemente la eficacia del tratamiento se haya relacionado con todo eso, ¿no? Este sería el esquema que propone la Sociedad Española de Retina y Vítreo. Igual, el primer punto es el control metabólico y de los factores de riesgo. Si no hay tracción y el edema no provoca una gran afectación de la visión y no es muy central, plantear el láser. Si el edema afecta de forma considerable a la agudeza visual y no es tratable con láser porque los microaneurismos son muy centrales, pues la terapia antiangiogénica. Cuando hay tracción es cuando se plantea la cirugía vitreoretiniana. El edema macular quístico. Si consideramos que el edema macular quístico es una variante del edema macular difuso, pues en el caso anterior tenían en primer lugar los anti-VEGF, pues en este caso también, ¿no? Pero bueno, decir que los quistes son necrosis de células de Müller con acúmulo de fluido en el espacio extracelular. La palabra necrosis es muerte celular, por lo tanto aquí ya nos viene a decir que el pronóstico es malo. No vamos a esperar una respuesta tan buena como en el difuso. El tratamiento, inyecciones intravítreas, igual que en el caso anterior, asociadas o no al láser. No se sabe si tiene más beneficios o riesgo. No se sabe cuáles son las ventajas a largo plazo de los anti-VEGF respecto al láser solo. Con el láser ya son muchos años de experiencia y se conocen mejor los resultados a largo plazo. Lo que sí se observa es que en todos los casos hay una mejoría transitoria y que se necesita estar pinchando a los pacientes durante un largo periodo de tiempo. Igual que en los casos anteriores, si hay tracción vitreomacular, cirugía, en este caso sin disección de la membrana limitante interna. Solo se podría diseccionar la membrana limitante interna si estamos seguros que el tiempo de edema es menor de 6 meses y si en la morfología del OCT no tiene un aspecto de que se pueda desarrollar un agujero macular tras la cirugía. Este es el caso de una paciente fáquica que desarrolla un edema macular quístico. También casi todos son pacientes bastante antiguos, antes de las inyecciones intravítreas. Se hizo láser en rejilla y, dado la magnitud del edema, se le puso un trigón. Esta era la respuesta a los 3 meses. Veis que prácticamente no se le había hecho nada.
Se le cerró un poquito más la rejilla, se le hizo en una segunda sesión de láser, mejora ligeramente el edema. Aquí ya se estaban utilizando más los antiangiogénicos en diabéticos y tras la segunda rejilla le pusimos un Lucentis. Mejoró y la verdad es que no necesitó nada más, ni más láser, ni más Trigó, ni más Lucentis. También es cierto que fuera una diabética de reciente diagnóstico, se le comentó los riesgos que le traía la diabetes para el ojo, mejoró su control metabólico y creemos que esto hizo que mejorara bastante el edema, o que por lo menos el tratamiento le ayudara. Y este es otro edema macular quístico en un paciente diabético tipo 1, que dadas las características de que no había microaneurismas y era tan central, no había microaneurismas sobre los que darle láser, y era ya más reciente, no es un caso de los antiguos, aquí ya estábamos utilizando los anti-VEGs, se pinchó y es un paciente que está necesitando reinyecciones, bueno, está panfotocoagulado porque hizo una retinopatía diabética proliferativa, es tipo 1, y recalcar eso, y está necesitando reinyecciones cada mes, porque este es el edema que tiene y esto es la respuesta al Lucentis. Tiene una buena respuesta, pero al mes vuelve a tener un edema así o mayor a veces y tiene que volverse a pinchar. Ahora le hemos pinchado Zurdex, responde bien a los Zurdex y mantiene más tiempo sin edema, pero bueno, como mucho 3 meses, no está más de 3 meses sin edema. Y esto es lo que estamos haciendo con este paciente, a ver si vamos a estar toda la vida pinchándole o en algún momento tendremos que decidir qué hacer. Bueno, no me quedan 2 tipos de edemas de los que no he hablado. El isquémico, cuando tenemos un edema macular isquémico, tenemos que hacer una angiografía para saberlo. Se considera que es isquémico cuando hay una zona vascular foveal mayor de 1000 micros o cuando se observa una rotura del anillo capilar perifoviolar en el borde del azar o cuando hay un área de no perfusión dentro de un diámetro de la papila del centro de la fovea. Esto sería un edema macular isquémico. ¿Qué hay que decir ante esto? Pronóstico visual malo. Hagamos lo que hagamos, el paciente tiene muy pocas posibilidades de recuperar visión. Si no hay tracción, pues ya ni siquiera ponen qué hacer. Los resultados son malos con cualquiera de los tratamientos. Y si hay tracción, sí que ponen cirugía retinovítrea, pero bueno, no hablan nada de expectativas visuales. Eso era lo de antes. Y después otro caso es cuando vemos un depósito lipídico masivo. Cuando veamos lípidos en la mácula siempre debemos de pensar que el edema lleva tiempo, que es crónico. Cuando hay lípidos siempre hay que pensar que hay un daño irreversible de los fotorreceptores en esa zona, por lo tanto la zona donde están los lípidos no va a recuperar función visual, por lo cual cualquier tratamiento va a resultar ineficaz. Incluso el láser, si insistimos mucho, puede producir fibrosis subretiniana y una atrofia del epitelio pigmentario. Este es un caso de un edema macular con una exudación lipídica importante y ya lo primero que hay que decir al paciente es que las posibilidades de recuperar visión son bajas. Está claro que el paciente lleva ya tiempo con una baja visión. Bueno, y os hice este pequeño esquema para resumir un poco las opciones terapéuticas de esta última revisión de la SERF. Decir que cuando el edema macular es focal o multifocal, sigue siendo el láser el tratamiento príncipe, siempre y cuando no se comprometa el centro de la fovea. Si el centro está comprometido, ya se plantea en anti-VEG. Cuando el edema es difuso, si hay tracción, se plantea la cirugía con inyección intravítrea, y si no hay tracción, el tratamiento sería anti-VEG asociado no al láser en rejilla. El quístico es con tracción, cirugía sin disección de la membrana limitante interna, y si hay tracción, inyección anti-VEG y indican en menos casos el láser en rejilla que en el difuso. El ranibizumab es el único que está aprobado para el tratamiento del edema, los otros son todos tratamientos compasivos. Estos serían los casos en los que se puede aplicar de primera opción: edema focal con afectación central y repercusión visual, un edema tipo mixto con un engrosamiento superior a 400 micras y bien aquellos casos refractarios al láser. Sin embargo, aunque esto lo parezca, las indicaciones de ranibizumab vienen dadas por la agudeza visual. Cuanto más baja se indica más el ranibizumab más que el láser. El grosor del OCT, a mayor grosor, se tira más hacia el ranibizumab y no al láser, pero no viene dado por el tipo de edema. La posología
todos lo sabéis, 0,5 miligramos en 0,05 mililitros, inyecciones mensuales hasta alcanzar una agudeza visual máxima y estable. Se considera mejoría cuando hay un aumento de 5 letras tras la inyección o bien una reducción del 10% del espeso retiniano, y se considera estabilidad cuando no existen cambios en la agudeza visual en las 3 últimas revisiones, las 3 últimas inyecciones. Entonces, cuando el paciente está estable, se deja de pinchar y se realizan revisiones cada 2 o 3 meses. Si hay un empeoramiento de la agudeza visual relacionado con un aumento del grosor macular, se puede retratar. Se considera que el ranibizumab tiene una duración del efecto de hasta 2 años y se aconseja, se dice que combinado con el láser lo que podemos conseguir es reducir el número de inyecciones totales que necesita el paciente, es decir, de 9,3 inyecciones en 2 años que pueden necesitar los pacientes si no se asocia al láser, a 4 si le damos ranibizumab más láser. Sin embargo, en este estudio se observa que hay peores resultados visuales cuando se asoció al láser que cuando se puso ranibizumab solo. Y para terminar, hablar de las nuevas terapias farmacológicas, digamos que son los que no están aprobados. Los corticoides intravítreos, siempre insistir que es uso fuera de indicación, por lo tanto requiere el consentimiento del paciente. La triamcinolona, que es la más conocida porque es más antigua, la utilizamos desde más antiguo. Y sí que se ha comparado su resultado frente al láser. Su resultado frente al láser se ha observado que no mejora el resultado funcional, se observan unos peores resultados en la mejor agudeza visual corregida, y combinado con láser solo se ha demostrado eficaz en pseudofáquicos. ¿Por qué? Porque induce catarata y obviamente la agudeza visual tras la catarata siempre empeora. En ese estudio también se ha observado que es eficaz a corto plazo en grandes edemas difusos, que siempre hay que repinchar. Ahora que tenemos el Ozurdex, que está aprobado para otros tratamientos, se está utilizando bastante en diabéticos. La ventaja respecto a la triamcinolona, que no induce catarata, pero sigue teniendo problemas de tensión ocular. Se observa una mejoría significativa de la agudeza visual que se mantiene hasta 6 meses, pero solo se observa esta diferencia, esta mejoría en los 2-3 primeros, es decir, esta mejoría significativa solo en los 2-3 primeros meses. Es útil en vitrectomizados porque, al contrario de la triamcinolona, el Ozurdex tiene una vida media en el ojo vitrectomizado igual que en el ojo no vitrectomizado. La triamcinolona no. La triamcinolona desaparece antes en un ojo vitrectomizado que en uno no vitrectomizado. Y después tenemos el Iluvien, que nosotros no lo tenemos aquí, que es acetonuro de fluocinolona. A esta dosis, la agudeza visual se mantiene la mejoría durante 3 años, pero está la duda de si se debe asociar o no al láser. Induce más catarata que el Ozurdex, el problema de la presión intraocular es más o menos igual que el Ozurdex, pero esta catarata se ha observado que no interfiere en la agudeza visual final del paciente. El pegaptanil sódico, el Macugen, la dosis utilizada es de 0,3 y cada 6 semanas. En los estudios se ha observado que se necesitan 9 inyecciones al cabo de un año, y se observa que una media de ganancia superior a 10 letras en el 37% de los pacientes. A los 9 meses la mejoría sería una media de 4,7 letras. También requiere consentimiento porque todavía no está aprobado. Y el bevacizumab, la dosis 1,25 cada 6 semanas, serían 3 inyecciones de carga y después a demanda. En un año tiene una ganancia de una media de 8 letras, el Macugen tenía sobre 4. También se observa que se necesita unas 9 inyecciones en un año, más o menos igual que el Macugen, y se observa una ganancia mayor de 10 letras, más o menos similar que el Macugen, en un 31% de pacientes. También requiere consentimiento porque no está aprobado. Y nada más. Muy bien. Una comunicación, como siempre, muy brillante. Me impresiona cada vez que haces una de estas comunicaciones. ¿Alguna pregunta para la doctora Campo? No, yo tengo varias. Primero, las células de Miller, es que no me acuerdo, ya no es con ánimo de nada. ¿Qué están? ¿En la capa de Henle? Pues sí, creo que sí. Yo sé que son de estas de sostén, ¿no? Sí, bueno, que son... Supongo que también están en alguna otra capa, pero exactamente en qué capas está localizada... Yo creo que es en la capa de Henle. Lo pregunto porque el edema cistoide suele estar en la capa de Henle, y entonces quizás estén ahí las células de... La capa de Henle es la plesiforme. La plesiforme es donde hacen las sinapsis, las células ganglionares... ¿Qué? En todas las capas de las células de estos. Yo creo que están más o menos en muchas capas. En todas las capas, las células de... Las células de
son de sostén, entonces estarán por ahí mezcladas, digamos, que Vale, ayudan, vale, por eso lo pregunto. ayudan no a lo sé. mantener la estructura. No lo sé, ya hace tiempo que no reviso todas esas cosas. En segundo lugar, el láser. Creo que el láser es el tratamiento eficaz por encima de todo, es decir, no se plantea otra cosa que no sea láser. Luego, el control metabólico. Realmente los pacientes hacen control metabólico. ¿Cuántos de 100 pacientes diabéticos hacen control metabólico? Pocos, pero 10. bueno, los que O lo sea, un hacen se 10%. notan, ¿eh? Sí, no, claro, eso pasa como todo, ¿eh? O sea, si hace un control metabólico, mejora. El problema que tenemos nosotros con los diabéticos es que son diabéticos porque no tienen la capacidad de controlarse. Es decir, comen desaforadamente, vienen aquí, se le dice que no coman y los ves en la cafetería ya tomándose unos bollos impresionantes, etcétera, etcétera. Eso lo controla Tina a todos. Fíjese, es diabético y mire cómo está, tal, no sé qué. A mí ayer uno me dijo que cenaba de bocadillo. ¿Eh? A mí ayer uno me dijo que cenaba de bocadillo. Después, angio o OCT, la clasificación del edema por la OCT me parece muy buena, pero la angio siempre es mucho más visual. Yo creo que no es angio-OCT, angio y Ya, OCT, vale, es decir, correcto, yo digo las dos correcto, cosas, porque correcto, la angio te aporta cosas que no te la aportan OCT el no, OCT, porque la OCT... y la OCT te aporta cosas que no sí, te aporta la angio. correcto. Entonces yo creo que se necesitan las dos cosas. Que va a haber pacientes que lleguen un momento en que no necesiten angio y que solo os controlen Sí, OCT, puede ser. la mayor parte. Pero Sí, yo creo que puede alguna ser. angio siempre cae en prácticamente todos los pacientes. Sí. Antes era de forma sistemática para ver el efecto del láser, etcétera, etcétera, se les hacía muchísimas angios. Yo ¿no? creo que ahora el OCT es más para controlar la respuesta al tratamiento, Correcto. para hacer el diagnóstico, para saber qué grado de retinopatía tiene, si tiene proliferativa, si necesita láser, y para localizar mejor los microaneurismas, pues la angio. Pero después para lo que es el seguimiento... Y otra cosa, no vemos casos, bueno, yo no estoy en esa lucha diaria y en ese fragor, pero no se ven casos gravísimos y graves de los diabéticos con retinopatías diabéticas proliferativas, con pérdida de visión. Ahora hay muchas menos. O sea, incluso desde que tú eras residente ahora ha cambiado, ¿no? Ahora, antes había casos dramáticos, pero súper dramáticos, de gente muy joven y tal, que había que hacerles vitrectomías y tal, y todo eso prácticamente ha desaparecido. Yo creo que eso se debe sobre todo al trabajo de los residentes, ¿eh? O sea, yo he observado desde mi atalaya que cuando hay residentes en el servicio y que trabajan bien los residentes, no aparecen casos dramáticos de diabetes. Tan pronto desaparecen los residentes del servicio por cualquier razón, vuelven a aparecer los casos dramáticos. Yo eso ya no puedo opinar. Bueno, yo lo siempre viví la época digo con residentes. desde Los nuevos tratamientos, las nuevas insulinas estarían algo. Yo creo también, que los nuevos en los tratamientos. últimos años. Bien, Y sí, después, sí. Los mayor control de las glicemias. Por eso. Y Bueno, la mejor el control educación. metabólico, yo se lo quiero achaco a decir, eso. Los residentes también, ¿eh? Y la mejor educación, es decir, se insiste más en el control, va más al médico el paciente, lo mandan al oftalmólogo. Bueno, yo quiero decir una cosa, que cuando yo era oftalmólogo, cuando saqué la especialidad de oftalmología, no había láser en Galicia, con lo cual todos los pacientes diabéticos, la gran mayoría, se quedaban ciegos, O sea, porque el primer láser que hubo fue en Santiago, cuando yo ya era residente, pero ya tenía el título de oftalmólogo, y eso fue en el año 77, en 1977. Es decir, hasta ese momento no se trataba. Había el fotocoagulador de xenón de Meyer-Swickerack, pero aquello era imposible utilizarlo, eran unos bombazos y solo se utilizaban para casos dramáticos de niños con los retinoblastomas. Es decir, que lo que se ha avanzado, porque hoy es difícil ver un diabético ciego, ¿no? Supongo que pasará lo mismo con la medicina, o sea, las amputaciones que se hacían y tal, que cada vez será muchísimo menos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien? ¿Nadie quiere polemizar?